Orá al Señor. Pedile que Él te hable en esta mañana. Señor, queremos pedirte que nuestro espíritu esté despejado para recibir tu palabra, que vos te glorifiques en medio nuestro. Necesitamos que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden sentarse? Lo esencial en la vida cristiana es entender y poder vivir el mensaje de salvación. Y en esta mañana quiero hablarte de eso. Estamos trabajando el capítulo 13 del libro de los Hechos y hablamos de cómo el Espíritu Santo levantó o separó del liderazgo de la iglesia a Saulo y Bernabé para que encargarlos, dice, una nueva obra de ministerio. Y esa nueva obra de ministerio no la dijo el Espíritu así directamente, sino que ellos oraron, ayunaron y entendieron que tenían que enviar a Saulo, a Pablo y Bernabé. Saulo, Pablo es el mismo, ¿no? Pues lo dije de una manera y alguno que está medio perdido va a decir que eran tres. Saulo, Pablo y Bernabé. No, Saulo y Pablo es la misma persona. A Pablo y Bernabé a extender el reino. Surge la primera iniciativa de la iglesia, la primera iniciativa de evangelizar, de extender el reino, que es organizada, porque hasta el momento el reino se extendía porque la gente iba viajando, huyendo de la persecución y compartiendo del testimonio del Señor. Pero la primera vez que se organiza la cosa es por iniciativa del Espíritu Santo, que envía a Bernabé y a Pablo. Cuando empiezan el viaje, el primer viaje misionero, enseguida Lucas nos cuenta lo que algunos llaman un encuentro de poder. Se encuentran con este falso profeta, este brujo, y lo confrontan por cómo afectaba la vida de las personas, y el hombre no se arrepiente, termina ciego. Y ahí habíamos dejado la historia el domingo pasado. Hoy quiero hablarte del resto del capítulo, cómo sigue el viaje de Pablo y de Bernabé. Así que vamos a leer desde el versículo 13, Hechos 13, versículo 13, hasta el final del capítulo. Dice: después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron a Antioquía de Pisidia, y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo: escúchenme ustedes, varones israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto, y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: me agrada David, el hijo de Isaí, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó: ¿quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno del que no soy digno de desatar las correas de su calzado.
Ustedes, hermanos, descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús, y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos, y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2, que dice: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: Yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo: No permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación, y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió, porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes, que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió de la congregación, y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: Estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la que el Señor nos dio cuando dijo: Te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé, así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Una historia con muchos detalles y que vamos a estudiar palabra por palabra en algún otro momento. Hoy vamos a hacer una síntesis general de todo lo que cuenta esta parte del viaje, ¿sí? Ellos... Dice ahí el versículo que pasaron, bueno, vieron que las ciudades las nombras que eran tal de tal lugar, porque los nombres de las ciudades eran bastante repetitivos, especialmente Antioquía, ¿sí? Entonces, la Antioquía a la que van no es a la Antioquía de la que salieron, ¿se entiende? Es otra Antioquía, es la que estaba cerca de Pisidia, ¿sí? Y por eso en la identificación del texto dice que fueron a Perge de Panfilia, y de Perge siguieron a Antioquía de Pisidia, porque no era la Antioquía de la que habían salido, era otra. Y en el versículo 13 se menciona, Lucas no dice nada más, que Juan Marcos, ¿se acuerdan? Juan Marcos, el que estaba cuando Pedro sale de la cárcel, y que en la casa de la mamá se reunía la iglesia, y que en el final del capítulo 12 vimos que se lo llevaron Pablo y Bernabé a Antioquía. Bueno, él los estaba acompañando en el viaje,
Y acá en el versículo 13 dice que Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén, y Lucas no nos cuenta nada más. Pero les hago notar esto porque en un par de capítulos vamos a ver que se armó un tole-tole, porque Juan se fue antes, ¿sí? Y no sabemos por qué se fue, porque el escritor no lo cuenta. Algunos especulan porque el viaje entre Perge y Antioquía era muy complicado, muy difícil. Algunos dicen que tuvo miedo del viaje, pero la verdad es que la Biblia no dice por qué, y Juan Marcos se volvió. Ahora, lo que vemos es que Pablo tenía una estrategia cuando compartía del Señor. No sé si la fue desarrollando y después nosotros la leemos como que algo estaba pensado desde el principio, o si él de verdad lo tenía pensado de antemano, ¿sí? Vieron que uno a veces hace algo y le sale bien y te das cuenta que era por ahí, ¿sí? Como un amigo mío decía, por error hice algo bien, y como me salió bien, te lo enseño, ¿sí? Entonces, no sabemos si Pablo lo pensó, si era una convicción teológica, que puede ser por otros escritos, si era una convicción misiológica, estratégica de cómo extender el Evangelio, o si se fue dando cuenta en la práctica. Pero lo que él hacía es que primero que iba a una ciudad iba a la sinagoga. Sí, en la sinagoga era el lugar donde se reunía el pueblo de Israel. Él no iba a alquilar un salón de conferencias primero, ¿sí? Como hace en otros lugares, sino que va primero a la sinagoga. Entonces nos cuenta que fueron a la sinagoga y se sentaron a escuchar, a participar del culto, ¿sí? Vinieron de visita. Y ahí las autoridades, los ancianos que lideraban la sinagoga, le dijeron, si tienen algo para compartir, siéntanse libres. Como en algunas iglesias, vieron que a veces cae alguien de visita, un pastor de visita especialmente, dice, bueno, si tiene una palabra para la congregación y la quiere dar, y lo hacen pasar, y a veces vos no solo no tenés palabras, sino que te estás sintonizando, ¿no? Me contaron, ¿sí? Entonces vas y pasás y tenés que hablar algo. Bueno, Pablo y Bernabé estaban sintonizados, ¿sí? Entonces les dijeron, ¿por qué no nos comparten algo, una palabra, alguna enseñanza, algo que esté pasando? Dice en el versículo 15, hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Así que Pablo se levanta y dice que hizo un gesto con la mano. Es como, les dijo, préstenme atención, ¿sí? Es como le llamó la atención y empieza a hablarles a partir de la historia de Israel. Parece que esa primera parte era una especie de credo que tenía el pueblo de Israel, un resumen de su historia, que contaban los poderosos hechos de Dios desde la elección del pueblo. Entonces, Pablo no dice, bueno, les vengo a predicar Juan 3:16, ¿sí? No entra con Jesús directamente. No dice hay 4 leyes espirituales, ¿sí? No empieza desde él, desde el mensaje de él, sino que empieza desde donde está la gente. Empieza identificando y explicando la historia. Y la primera parte, los primeros versículos, él va contando cómo Dios escogió a la nación y la liberó, ¿sí? De Egipto con poder, que después les dio un rey, bueno, que estuvieron los jueces hasta Samuel, por eso va resumiendo la historia. Después que tuvieron de rey a Saúl, y que después de Saúl tuvieron de rey a David, y que a David se le hicieron un montón de promesas, ¿sí? Que eran importantes. Y ahí llega Jesús, versículo 24, ya empieza a hablar de Jesús, habla de Juan el Bautista, ¿sí? Y ahí va mezclando, empieza con la historia y se mete en la historia de Israel y se mete con la historia de Jesús. En el versículo 26 dice, ustedes, hermanos de descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, este mensaje de salvación han sido enviado a nosotros. En la sinagoga se reunían los descendientes de Abraham, es decir, los que eran israelitas de nacimiento, pero también los que se habían convertido. Esos son los temerosos, los que honran a Dios, los que se llamaban los prosélitos, ¿sí? Entonces, cuando Pablo habla no solamente para los que eran israelitas o judíos de nacimiento, sino que también para los que habían optado por la fe. Y les dice algo muy importante. Esto es un mensaje de salvación. Y es un mensaje de salvación
para nosotros. Y en esta mañana yo quiero decirte, apropiarme de las palabras de Pablo y decirte, tenemos un mensaje de salvación para nosotros, para vos y para mí. Ese es el propósito por el que Pablo comparte el Evangelio. Y por eso en el versículo 32 dice, nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestro Padre. ¿Sí? Otra vez, hay buenas noticias para nosotros, que Dios cumple sus promesas. Dice el versículo 38, hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. Así que lo que Pablo les está diciendo es, hay un mensaje de salvación para nosotros, un mensaje del perdón de nuestros pecados, un mensaje de libertad de lo que no pudo hacer la ley por nosotros, Dios lo hace. Y les plantea ahí una advertencia, acepten este llamado, no sean, versículos 40 y 41, no sea que se lo pierdan, digamos, que les vaya mal. Yo quería hacer una pausa acá para pensar dos cosas, primero que nada. O tres, o cuatro. Pensar algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida. Pablo, cuando va a compartir del Señor, empieza donde está la gente. Empieza donde ellos se encuentran. No inventa una situación. No le sale de la nada. No le toca el timbre y le dice, ¿puedo tener una palabra del Señor con usted? A una persona que está, vaya a saber haciendo qué. La evangelización empieza donde el otro está. Y vos y yo tenemos que compartir al Señor. Hay mucho pueblo que necesita palabra del Señor. En esta ciudad hay mucha gente que necesita conocer a Jesús. Y nosotros tenemos que empezar donde están ellos. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? Por eso, la vida cristiana es una vida integral. Porque si vos y yo conocemos a Jesús, lo damos a conocer todo el tiempo con lo que decimos y con lo que hacemos. Si no somos coherentes, vienen los problemas. Si la gente está hablando de la corrupción, ahora vieron que ahora todo el mundo quiere a Messi, porque se pelea con la Conmebol, lo expulsaron, ¿sí? Si todo el mundo está hablando de eso, yo no puedo demostrar un vocabulario florido insultándolo y después pretender que la gente acepte el mensaje de salvación. Si la gente está preocupada por la situación política o económica, yo no puedo salir a hablar de los políticos y a dar lecciones de porque tendría que pasar esto, tendría que pasar aquello, y son todos unos ignorantes, unos malos, esto, y después pretender hablar del Señor. Lo que Pablo nos enseña es que yo comparto lo que tengo. Y si quiero compartir a Jesús, y la persona me habla de la crisis económica, yo puedo seguir hablando de la crisis económica, pero usar eso, tener eso un pie, para hablar de Jesús. Cuando yo lo vivo así, a ver, hago una pausa. Hay veces que pensamos que es re difícil encontrar la ocasión de hablar de Jesús. ¿Cómo le voy a hablar si es como que lo vivimos, como que hay que crear un ambiente especial?
¿sí? Hay que hacer un momento. Parece que cuando uno va a salir con alguien por primera vez, ¿sí? Que hay que hacer el momento. Y para invitarlo, si vas a tener una relación, si quieres ser tu novia, ¿sí? Hay como que hacer el momento y los detalles. Parece que para presentar a Jesús es lo mismo. Y no. Uno presenta a Jesús cuando Jesús está acá y lo compartimos, pero no forzando la charla. La gente detesta que le vendamos gato por liebre. No haciendo algo artificial, sino a partir de donde está. Y de ahí compartirles a Jesús. Y de ahí paso a lo segundo, que se vincula con lo primero. Claramente la relación de Dios con Israel es única e irrepetible. No se aplica a otro pueblo, no se aplica a otro conjunto de personas. Pero también es un modelo de que Dios está obrando en nuestra historia. En tu historia, en mi historia personal. Aún antes de que vos lo reconozcas como Señor y Salvador de tu vida, aún antes de que vos digas, sí, voy a seguirlo, Él ya está obrando. Mucha gente te cuenta, yo no conocía a Dios, pero una vez me pasó así, yo sentí que mi vida iba a tener un sentido, y nosotros a veces nos quedamos como diciendo, bueno, eso no importa porque no conocías a Jesús. En vez de darnos cuenta que es un testimonio de cómo Dios ya estaba obrando en la vida de la persona. Y lo que necesita esa persona es reinterpretarlo a la luz del señorío de Cristo. Y esto también va para nuestra vida. Dios no está solamente en los momentos en que nos sentimos bárbaros y que está todo bien y que disfrutamos la vida. Dios está siempre con nosotros. ¿Qué hay en tu historia? ¿Qué hay en mi historia? Que tenemos que reconocer la presencia del Señor. Capaz estamos tropezando con algo y estamos yendo para atrás en algunas cosas porque estamos viéndolo como si fuera algo de nuestras propias fuerzas. En vez de darnos cuenta de que Dios está, que Dios restaura, que Dios nos acompaña y que si nosotros nos alineamos con Él nos va a ir mejor. Hay algo que Dios hace y es relacionarse. Y relacionarse para bendecirnos. Para bendecirte a vos, para bendecirme a mí. Dios está trabajando en nuestras historias de vida desde el momento en que fuimos concebidos. Porque es un Dios personal. No estoy diciendo que Dios te mandó todo lo que pasó. Vos y yo no tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, ¿sí? No estoy diciendo que lo que nosotros decidimos o lo que otros decidieron y fue malo fue algo que Dios nos mandó. Digo que en todas las circunstancias de nuestra vida, Dios estuvo. Y Dios estuvo presente. Qué bueno cuando podemos mirar desde los ojos en Jesús, mirar a nuestra historia y darnos cuenta de eso. Y lo tercero que te quiero decir en esta mañana es que el mensaje de salvación está disponible para vos y para mí. Necesitamos perdón de pecados. Hay un momento único, que es cuando vos te das cuenta que viviste separado de Dios, te alejaste de Él o nunca lo conociste antes y venís a Él. Y necesitamos ese primer perdón de pecados. Ese inicial, el que nos da vida. Ahí empezamos a tener vida a nivel espiritual y podemos vivir de una manera diferente. Pero ¿sabes? En la vida cristiana tenemos muchas conversiones. No como esa es única. Pero vos y yo, cada tanto, como que nos da por salir a pasear solitos, ¿no? Como dicen los nenes. Nos vamos por ahí. Y hay un momento en que tenemos que decir, sí, Señor, tenés razón, vuelvo a vos. Vos y yo necesitamos perdón de pecados. Conociendo a Dios, a veces hemos decidido caminar en lugares que no debíamos
de maneras que no debíamos. Y lo que Pablo nos recuerda, nos dice en la predicación es que vos y yo tenemos que arrepentirnos. Que está disponible un mensaje de salvación, de perdón de los pecados. Nada nos paraliza más que la culpa. Bueno, no sé si nada, porque me tendría que poner a analizar un montón de cosas que no analicé, pero la culpa nos paraliza mucho, si querés. Nos frena, nos detiene, nos deja ahí como ya fracasé, ¿sí? Ya no hay nada más que pueda hacer. Dios se cansa de mí y de mis pecados. Voy a ver si cambio, entonces logro que Él me perdone. Pero el mensaje no es ese. El mensaje es que Cristo en la cruz murió por tus pecados, mis pecados, y ya nos perdonó. Lo que vos y yo tenemos que hacer es arrepentirnos porque ya fuimos perdonados. No está en juego el perdón. Dios ya nos perdonó. Dios ya lo hizo. No tengo que pagar nada. No tengo que convencerlo de nada. No tengo que decirle, mira, esta vez sí va en serio. Él ya me perdonó. Me perdonó todos los pecados. Aun los que yo no sé que voy a cometer. Él murió. La cruz, ¿no? Históricamente hablando, está a mis espaldas, está en mi pasado. Y de ahí yo obtengo perdón. Ese es el mensaje de salvación. Porque tener a Jesús como Señor no es la decisión de un momento. Es una relación constante. Es poner los ojos en Él y caminar cada día con Él. Y cada día camino con Él, voy siendo consciente de que a veces me equivoco mucho, que a veces peco. Digo a veces como si fuera excepcional, ¿no? Pero todos nosotros sabemos que son unos a veces bastante abundantes, ¿no? Con el pensamiento, con las acciones. El mensaje de salvación te dice, arrepentite porque hay perdón de pecados. Si vos nunca tomaste esa decisión, la tenés que tomar. No es una cuestión de emociones, es una cuestión de libertad. Te cambia la vida. Aunque te tropieces y te vuelvas a caer una y otra vez, te cambia la vida. Y si vos ya tomaste la decisión en algún momento, pero no estás caminando con la libertad de Dios, arrepentite y recibí el perdón. Recibí la gracia de Dios, ya está. No hay nada que pagar. No hay nada que hacer. Ya todo fue hecho. Solamente lo tengo que creer, lo tengo que vivir. Pablo dice, hermanos, lo que les anunciamos es el perdón de pecados. Les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Se lo dice a un pueblo, a una congregación, a una sinagoga, que no conocían a Jesús, pero que tenían una relación con Dios. Por eso les dice, todos sus esfuerzos con la ley no funcionaron. Y esa es la vida cuando no conocemos la libertad que hay en Jesús. Hacemos el esfuerzo de tener una vida buena con Dios. Somos conscientes de que Dios existe, somos conscientes de que queremos vivir en paz con Él, entonces hacemos lo que podemos. Bueno, si hay que congregarse, nos congregamos. A ver si ahí tenemos una relación. Y hacemos esfuerzos, distintos tipos de esfuerzos, para tratar de tener paz con Dios y no nos alcanza.
y estamos secos por dentro. Porque los esfuerzos que nacen de nuestras fuerzas, que nacen de nuestra voluntad, no alcanzan. Entonces Pablo le dice, basta ya. No les está funcionando esforzarse. Acepten el perdón de pecados, la libertad, por medio de Jesús. La segunda cosa que te quiero decir es las distintas respuestas a la gracia que hubo. Después que ellos predicaron, dice el versículo 42, salieron de la sinagoga y les pidieron que volvieran a la semana siguiente, ¿sí? Entonces, dice que las autoridades dijeron, bueno, váyanse, ¿no? Es como que se estaba prolongando la reunión y ya había que terminar, ¿sí? Se enfriaba la pasta, no sé qué tenían que hacer, pero, dice, se despidió a la congregación y muchos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, dice Lucas, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron. A ver, imagínate un templo mucho más chico que este, ¿sí? Y que vengan, imagínate que fuera este templo y que vienen toda la gente de Coronado, o casi todos. No entraban, ¿sí? Había mucha gente apretándose. Porque cuando vos conocés la libertad de Jesús, lo andás hablando. Se ve que estos que estuvieron en la sinagoga se pasaron la semana hablando, che, ¿sabés que el sábado vinieron unos a predicar y hablaron de esto? Y entonces todos querían escucharlo. Dice Lucas que casi toda la ciudad se reunió para escuchar el mensaje. Y por supuesto eso generó, versículo 45, que los de la sinagoga se pusieran celosos. Ahora todo el mundo quiere ser espiritual. ¿Cómo puede ser? ¿No? En vez de alegrarse, se enojaron tanto que dice que contradecían y maldecían a Pablo, o sea, lo insultaban, con un lenguaje florido, me gustó esa expresión, lo insultaban de muchas maneras y le decían muchas cosas. Y Pablo y Bernabé le dicen, miren, yo creo, segunda parte, ¿se acuerdan que dijimos que Pablo tenía una estrategia? La primera estrategia era ir a la sinagoga. La segunda parte de la estrategia era, si ustedes no aceptan, le predicamos a los que no son creyentes, a los que no son del pueblo de Israel, mejor dicho, ¿sí? Que son de otro trasfondo. Así que le dijo, nos vamos a predicar. Y dice que eso produjo una gran alegría entre los que no eran judíos. Y que ellos lo entendieron, todo esto lo fundamenta en contexto bíblico. Yo no me puse a detallar esto, pero presten atención cómo Pablo cita la Biblia, lo que era su Biblia, las escrituras del Antiguo Testamento, tanto en la predicación, en la historia de Israel, en la predicación sobre Jesús, el cumplimiento de las promesas a David, la palabra de advertencia si rechazan el mensaje, y también las palabras que citan acá. Porque conocer a Jesús, seguir a Jesús, es conocer su palabra y ponerla en práctica. Así que dice que los que no eran judíos se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron, y la palabra del Señor se difundía. Y entonces empieza la oposición de los judíos, que instigaron a muchos para que los expulsaran. Y el capítulo termina y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Así que hay algunas cosas que quiero destacar. Más que nada el versículo 43, animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. La gracia del perdón de pecados es algo que tiene que ser una práctica cotidiana para nosotros. La gracia produce cosas en nosotros. Hay un autor que me gusta mucho y que lo estuve releyendo porque lo uso en las clases en el seminario, que se llama Brennan Manning, y él dice, el problema es que todos decimos que somos salvos por gracia, pero después pensamos que la vida espiritual
se inicia o se basa en nuestro propio esfuerzo, sin entender que la gracia continúa trabajando en nosotros y que nuestra vida espiritual es una expresión de lo que Dios hace en nosotros. La vida de perdón de pecados no es solamente para el inicio, es para vivirla completamente. Tengo otras cosas anotadas, pero quiero ir al final del sermón, a los desafíos que están ahí puestos, o estaban puestos hace un ratito, la que sigue, esos desafíos. Yo quiero invitarte en esta mañana a que dejemos de vivir por nuestra cuenta y aceptemos el perdón de Dios. Vos y yo necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos que Dios perdone nuestros pecados. Si nunca lo hiciste antes, bueno, hay que hacerlo. Y si ya lo hiciste alguna vez, te animo a que pongas tus ojos en Jesús, camines con Él, te mantengas en la gracia y que lo des a conocer. Somos el resultado y los portadores de un mensaje de salvación. Un mensaje que significa que no tenemos que hacer nada para tener paz con Dios. Que no lo podemos comprar, no lo podemos ganar. Bueno, no tenemos que hacer nada, para comprarlo o ganarlo. Solamente tenemos que aceptarlo y recibirlo. No como una llave, no como un boleto para hacer lo que queremos, pero ya tenemos esa llave guardada, sino para empezar una relación. Cada día puestos los ojos en Jesús, para que la gracia trabaje en nosotros y podamos vivir a cuentas con Dios a cada momento. Es en este sentido que quiero invitarte a que participemos de la mesa del Señor. Los que me van a ayudar, les pido que vengan adelante. La mesa del Señor nos recuerda nos desafía, nos anima, expresa este mensaje del perdón de los pecados por la gracia. Todo fue pagado en la cruz. El pan representa el cuerpo quebrado de Jesús. La copa de jugo de vino representa la sangre de Jesús derramada por el perdón de nuestros pecados. Dios nos ha dado una salvación tan grande, no para que nosotros sintamos que tenemos que pagarle nada, sino para que vivamos con los ojos puestos en Él, guiados por Él, disfrutando de la salvación, extendiendo salvación. Invito a los que van a participar que se pongan de pie. Enfócate en el Señor, míralo a Él. Aprovecha esta oportunidad de la gracia. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias porque tu amor es extraordinariamente
grande. Porque nos has perdonado, nos has limpiado, nos has rescatado. Gracias por darnos vida. Ahora, al participar del pan y de la copa, lo hacemos con gratitud, Señor. Porque es tu gracia trabajando en nosotros. Lo hacemos con gratitud, Señor, porque vos vas a volver. Y vas a gobernar. Por eso, Señor, ahora participamos de la mesa con gratitud en el nombre de Jesús. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Todo lo que amé lo rindo a tus pies. Todo lo que soy es tuyo, Dios. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por a ti. Purifícame con tu espíritu. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por a ti. Purifícame con tu espíritu. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Todo lo que amé lo rindo a tus pies. Todo lo que soy es tuyo, Dios. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por a ti. Purifícame con tu espíritu. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por a ti. Purifícame
Déjame terminar con un desafío que quiero darte. Dice el versículo 36: es un hecho que por la voluntad de Dios David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Quiero que pienses un minuto en esta expresión: cuando David sirvió a su generación. Y déjame que te haga la pregunta. Vos y yo tenemos un mensaje de salvación para vivir y para compartir. ¿Estamos sirviendo a nuestra generación? ¿Se podría escribir de nosotros las mismas palabras que David una vez que sirvió a su generación? Quiero dejarte este desafío. Vivamos en la salvación, vivamos en el perdón y compartamos que nuestra generación sea cambiada por la obra de Dios, de la gracia de Dios a nosotros. Dios te bendiga. Ponete de pie, abrazar al que tenés al lado, dale un beso, animalo, decirle: esta semana vamos a servir a nuestra generación. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Si menor. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Purifícame con tu espíritu. Purifícame con tu espíritu.